Buen día, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. El día de hoy les hago llegar un video explicativo con los contenidos de la guía del segundo periodo sobre los modos o los sistemas de producción o los sistemas económicos. ¿Listo? Recordemos que al finalizar el primer periodo habíamos visto en qué consiste el proceso económico, ¿no? Y habíamos llegado a la conclusión que cualquier actividad económica, cualquier producto, cualquier producto, bien o servicio, siempre atraviesa por un proceso que consiste primero en la producción, posteriormente la distribución y finalmente el consumo. Es decir, de esta manera general está organizada toda la actividad económica a nivel global. El día de hoy vamos a avanzar un poco más en la explicación de estas temáticas y para eso pues vamos a explorar el concepto de sistema económico o modo de producción. Estos conceptos son equivalentes, son sinónimos, por decirlo de cierta manera. ¿Cuál es la diferencia o por qué se utiliza uno en lugar del otro? En la teoría económica marxista, es decir, inspirada por la obra de Marx, se habla usualmente de modo de producción, ¿sí? A diferencia de esta postura ideológica, económica, política, filosófica, que es el marxismo, pues también tenemos en economía otras escuelas, ¿no? Como la escuela ortodoxa o inspirada por lo que se llama el monetarismo, el liberalismo que viene desde autores como Adam Smith y compañía. Y en este tipo de teoría económica, en lugar de hablar de modos de producción, los autores hablan de sistemas económicos. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver un poco en qué consiste entonces este concepto. ¿Sí? No se me vayan a enredar entre uno y otro, pues los vamos a utilizar como sinónimos. En general, uno puede definir que un sistema económico es un conjunto de relaciones entre varios actores o agentes económicos que tienen la finalidad de responder tres preguntas básicas. ¿Qué bienes y servicios se tienen que producir y en qué cantidad? ¿Cómo se producen estos bienes y para quiénes se producen estos bienes? ¿Listo? Básicamente un sistema económico es la manera como una sociedad, en un momento determinado de su historia, organiza las actividades de producción, distribución o intercambio y consumo. ¿Sí? Ustedes saben que la economía, a pesar de lo que diga pues el liberalismo económico, no es algo que se maneje solo, ¿sí? Es necesario para que haya actividad económica, pues que se relacionen agentes económicos, que personas, empresas, Estado tomen decisiones, decidan qué producir, cuándo producir, a qué precio vender, si comprar o no. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se denomina en términos generales un sistema económico. Para aquellos que de pronto les gusta tener la definición más acotada, más concreta, podemos definir que entonces un sistema económico es la manera como se organizan las personas dentro de una sociedad para producir, distribuir, consumir bienes y servicios o mercancías. Nada más. Y si lo definimos o lo entendemos de esta manera, sistemas económicos y modos de producción, a pesar de la diferencia pues en término, serían equivalentes. Ahora bien, voy a comentarles un poco o a explicarles con más detalle cómo entendía Carlos Marx estos sistemas económicos o más bien estos modos de producción desde su teoría. ¿Listo? Dice Marx, así como les venía hablando de los sistemas económicos, que los modos de producción son una forma de organizar la actividad económica, ¿sí? Entonces, el modo de producción es una forma de organización social para determinar
la producción, la distribución y el consumo. ¿De qué? De bienes y servicios. Si se dan cuenta, esta definición es sinónimo o es sinónima de aquella que habíamos dado de los sistemas económicos, ¿sí? ¿En qué se diferencia la postura de Marx de lo que habíamos visto o les había explicado anteriormente sobre los sistemas económicos? Marx desarrolla unos términos concretos para referirse a estos modos de producción y cómo están ordenados, ¿sí? Entonces dice Marx que todo modo de producción está compuesto usual o definitivamente por dos elementos o dimensiones complementarias. En primer lugar, las fuerzas productivas y en segundo lugar, las relaciones sociales de producción. ¿Listo? ¿Qué son las fuerzas productivas de acuerdo con la visión marxista de lo que es un modo de producción? Las fuerzas productivas consisten en los medios de producción y la fuerza de trabajo, es decir, aquellos elementos que yo necesito o que necesita una economía en su forma de organización para producir bienes y servicios, ¿sí? Entonces, estas fuerzas productivas, como lo dice su propia palabra, fuerzas, son aquellos elementos que se utilizan o es aquella potencia que se utiliza para la elaboración de bienes y servicios, o como dice Marx, de mercancías. ¿Listo? Entonces, las fuerzas productivas en definitiva se refieren a los medios de producción que son la tierra y el capital esencialmente, ¿sí? Obviamente sin medios de producción como la tierra difícilmente se puede elaborar bienes económicos o mercancías. Y en la elaboración de cualquier bien económico o mercancía, aparte de los medios de producción, que es algo así como el sustrato que se necesita para la elaboración de cualquier bien o servicio o mercancía, se necesita usualmente, o más bien siempre, del trabajo humano o lo que él denomina la fuerza de trabajo del ser humano para elaborar esa tierra y sumado a un capital como las herramientas que se utilizan para la producción, poder hacer una mercancía o elaborar un producto, un bien. ¿Listo? Entonces, para que quede un poquito más claro, lo siguiente, tomemos, por ejemplo, una actividad económica cualquiera, como la agricultura. ¿Listo? La agricultura, desde este punto de vista marxista, se puede analizar según estos conceptos. ¿Cuáles son las fuerzas productivas que intervienen en la producción de, por ejemplo, una canastilla de tomate de árbol? Tenemos por el lado de la fuerza de trabajo, pues el trabajo de los jornaleros, ¿sí? Lo que se denomina el jornal, ¿no? La tierra no se labra sola, lo que se encuentra de buenas a primeras en la naturaleza usualmente no tiene valor agregado, y sin trabajo, si no hay una inversión en trabajo humano, no hay mercancía, ¿sí? Entonces, para que exista esa mercancía, para que se llegue a ese tomate de árbol o a esa canastilla de tomate de árbol, pues se necesita unas personas que preparen la tierra, que plateen, si se tratara de otro cultivo como digamos la arveja, que intervinieran en la hilada, todo este tipo de cosas, ¿no? Listo, entonces esto es lo que Marx denomina fuerza de trabajo. Y aparte de la fuerza de trabajo, una persona sin los medios de producción pues no puede hacer mucho, ¿cierto? Entonces necesitamos que a esta fuerza de trabajo se le sume el medio de producción, que en este caso es la tierra, para poder producir esa mercancía que es la canastilla de tomate de árbol. ¿Qué es el capital? El capital muchas veces, este término se utiliza de manera no muy exacta, porque se asume que el capital es algo así como el dinero. Y en realidad el capital se refiere a la inversión que se realiza en alguna actividad económica, ya sea en términos de maquinaria, en términos de herramientas para la producción, en términos de instalaciones o espacios adecuados para la producción. Eso es el capital, ¿sí? Por eso hablamos de bienes de capital. Bienes de capital en el marco de un negocio no son aquellos bienes que se destinan para
para la venta, esos son bienes de consumo o mercancías, sino que son bienes que se utilizan para producir otros bienes. Por ejemplo, en el caso de una panadería o el horno del panadero es un bien de capital. Listo. En el caso de esta actividad económica, que es la agricultura y particularmente el cultivo y la cosecha de una canastilla de tomate de árbol, el capital podría ser, por ejemplo, la herramienta que se utiliza para, qué sé yo, el arado, la preparación de la tierra. En el caso de un cultivo más tecnificado, el tractor que se utiliza para preparar el terreno, eso es un bien de capital. ¿Listo? Entonces la suma de estas tres cosas, medio de producción, que en este caso es la tierra, el capital y el trabajo del ser humano, es lo que determina que se pueda elaborar un producto, una mercancía, un bien o un servicio. ¿Listo? Y esto es lo que Marx denomina fuerzas productivas. Por otro lado, dice Marx, todos los modos de producción tienen aparte unas relaciones sociales de producción. ¿Qué quiere decir esto de relaciones sociales de producción? Pues que históricamente se han establecido unas formas de relacionarse entre los distintos agentes económicos, que pueden ser compradores, vendedores, oferentes, demandantes, en definitiva personas. Y esto determina cómo está organizada la economía, ¿sí? No es lo mismo, digamos, las relaciones sociales de producción en un sistema económico como el capitalismo a un sistema económico como el socialismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí hay diferencias, por ejemplo, en lo que se puede denominar las formas de propiedad, ¿sí? En algunos sistemas económicos o modos de producción, los medios de producción son privados, ¿sí? Como en el capitalismo. En otros, idealmente, son públicos, como en el caso del socialismo, ¿sí? Es decir, la tierra no pertenecería a fulano de tal o sutano de tal, sino que sería una propiedad colectiva que sería administrada por el Estado. Eso en términos ideales, ¿sí? Es algo de alguna manera un poco utópico porque en la práctica siempre ha sido complejo esta apuesta por cambiar las formas de propiedad en la sociedad, ¿sí? Y lamentablemente, desde el punto de vista de la administración, de la propiedad, cuando estos medios de producción llegan a las manos del Estado o del colectivo o de lo público, pues muchas veces no se hace un buen manejo de los mismos, ¿sí? Pero bueno, una cosa es la teoría o la idea de Marx y otra cosa es lo que en la práctica se ha hecho. ¿Listo? Eso para tenerlo claro. ¿Qué más podemos decir desde este punto de vista y estudiando la propuesta de Marx de lo que es un modo de producción? Las relaciones sociales de producción también implican unas relaciones entre clases sociales, ¿sí? Que dependen de las formas de propiedad. Me explico. Si en un sistema económico como el capitalismo tenemos que la propiedad es privada, ¿sí? Es decir, que los medios de producción como la tierra están en manos de algunas personas y no pertenecen al colectivo, esto implica que vamos a distinguir entre personas que tienen medios de producción y personas que no tienen medios de producción. Las personas que tienen medios de producción en el capitalismo se llaman capitalistas, ¿sí? Los que no tienen medios de producción, por ejemplo, tierra o empresas, capital, maquinaria, serían trabajadores o asalariados según la visión de Marx. ¿Listo? Para que el sistema funcione, de acuerdo con la perspectiva de Marx, es necesario que la persona que tiene capital, es decir, que tiene los medios de producción, contrate a aquellas personas que son asalariadas y no tienen, o pues contrate a través del salario
aquellas personas que no tienen medios de producción, porque como todos hemos sabido, la tierra no se labra sola, el capital solo no produce mercancías, se necesita el trabajo humano para agregarle valor. Entonces, el capitalista necesita indispensablemente pues de las personas, de los trabajadores, para echar a andar la máquina y producir capital. Esa es un poco la lógica del planteamiento marxista, y eso es lo que él explica con relación a la división de clases sociales. ¿Listo? Entonces, por un lado están las clases con los medios de producción, que serían los capitalistas, y por el otro lado las clases que no tienen los medios de producción, que serían los trabajadores o asalariados. Esto ha sido una constante histórica de acuerdo con Marx, esta división en clases sociales. Lo particular del modelo marxista es que él sustenta que históricamente lo que nosotros hemos visto desde el principio de los tiempos y en los distintos modos de producción o sistemas económicos, lo que hemos visto es una lucha de clases, desde el esclavismo pasando por el feudalismo, para posteriormente llegar al capitalismo y hipotéticamente finalizar en el socialismo, ¿sí? La historia de la humanidad, según Marx, siempre ha sido esta historia de una lucha entre una clase social contra otra, entre la clase social que tiene los medios de producción y la clase social que no tiene los medios de producción. Y si uno no tiene medios de producción, si uno no tiene tierra ni capital, inevitablemente uno tiene que vender su fuerza de trabajo para ser contratado y recibir un salario. ¿Listo? Esa es la lógica de Marx. Entonces, el primer modo de producción o sistema económico podríamos denominarlo esclavismo. En ese sistema o en este modo de producción, el esclavo no recibe ningún salario ni ningún bien a cambio del trabajo que él da. Y en la cima o en la cúspide está pues el esclavista, o el amo, el patrono. Todos sabemos que un esclavo pues no tiene libertad, no tiene derechos políticos, ciudadanos, sociales, económicos, es algo así como una mercancía más. Posteriormente pasamos al feudalismo, que es una evolución de este sistema esclavista. ¿Y cuál es la principal característica del feudalismo? Que este sistema económico divide la sociedad en dos grandes grupos: los señores feudales y los vasallos. Acá vemos una imagen de en qué consiste este sistema económico. Por un lado tenemos los siervos de gleba o los campesinos, que en este caso son los vasallos, y lo que podemos acá asumir que es el señor feudal, dándole órdenes a los vasallos para la producción en sus tierras, ¿sí? Para que utilicen el medio de producción que es la tierra. Y obviamente pues el que domina acá es el señor feudal, porque es el propietario de los medios de producción. Consistía un contrato de vasallaje en que los vasallos, al vasallo se le entregaba una parcela de tierra con el objetivo de que produjeran esta para el señor feudal y guardara para sí una parte de lo que él producía. A cambio de ese pedacito de tierra que se le entregaba, que igual no le pertenecía, el vasallo juraba fidelidad al señor feudal, y el señor feudal pues le daba protección. Esa era un poco la lógica del sistema feudal. Posteriormente llega el sistema capitalista, en el que ya no hablamos de vasallos y señores feudales, sino que hablamos de capitalistas y trabajadores. Y en este caso, la característica esencial de este sistema es que el trabajador, entre comillas, es libre, ¿sí? Ya no es el esclavo, que es como parte de la mercancía o de los bienes de producción que tiene el esclavista, ¿sí? Que es algo así como parte, como una máquina más, por decirlo de cierta manera. El trabajador tampoco ya es el vasallo que jura fidelidad a un señor feudal y está amarrado a él. No, el trabajador es una persona libre que no tiene medios de producción, ¿sí?
como las anteriores, no tiene tierra y no tiene capital. Tampoco tiene un señor feudal que le garantice seguridad o que le garantice lo mínimo para sobrevivir, como era el caso del esclavo, porque a pesar de que el esclavo fuese maltratado y demás, de alguna manera el que era responsable de alimentarlo era el esclavista, ¿no? De darle techo, de darle comida, de darle lo mínimo para que viviera, así fuera como un animal. No, en el caso del capitalismo ya no hay esclavos y ya no hay vasallos, ¿sí? El trabajador es libre y es responsable él mismo de encontrar la manera de obtener su comida, obtener su vivienda, obtener su educación. Para esto, ¿qué necesita? Necesita un salario. Y por eso, en este sistema económico, el trabajador se ve en la tarea de buscar trabajo, precisamente. ¿Y con quién tiene que buscar trabajo? Pues con el propietario de los medios de producción, que es el capitalista, en este caso, el dueño de la fábrica. Entonces acá vemos los trabajadores, los asalariados, en lo que parece ser una fábrica inglesa de la época de la Revolución Industrial. Todo esto que vemos acá, estas máquinas, son bienes de capital utilizados para la producción de otros bienes. Los trabajadores obviamente no son dueños de los medios de capital, es el capitalista. Tampoco son dueños del espacio de la fábrica de ninguna manera, entonces venden su fuerza de trabajo, que es lo que necesita el capitalista para producir bienes. ¿Listo? Finalmente, en este progreso histórico llegamos al socialismo, que es un estadio pensado por Marx en el que esta lógica de lucha de clases, de explotación del hombre por el hombre, como él lo denomina, de explotación de la clase que tiene los medios de producción sobre la clase que no tiene, que serían los trabajadores. En este caso, en el socialismo se superaría este modelo, ¿sí? El objetivo del socialismo, de acuerdo con Marx, y el comunismo, que es una fase más desarrollada de este socialismo, es que no exista una propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Es decir, que exista unas condiciones más equitativas, más igualitarias, para pues en la organización económica, social y política, ¿sí? En la medida en que los medios de producción no se concentren en pocas manos y esto sea administrado de manera colectiva, en teoría, idealmente, se podría pensar que podría llegarse a una justicia social, ¿sí? Y disminuirse la desigualdad económica. En la medida en que no existan personas, llamémoslos capitalistas o propietarios de los medios de producción, que tengan para sí el control de estos y no haya personas que se vean obligadas a vender su fuerza de trabajo para obtener un salario, en esa medida pues se tendría una organización social, económica y política completamente distinta a la que domina el mundo actual, y tal vez allí se podría construir una sociedad más igualitaria en la que, de acuerdo con la teoría marxista, no sean los capitalistas los que dominen, sino que sea el proletariado o el pueblo, ¿sí? La masa de los asalariados la que llegue al poder. Esa es un poco la lógica marxista y este fue el discurso que alimentó procesos históricos como la Revolución Bolchevique de 1917, ¿sí? En la que uno de los protagonistas fue este señor Vladimir Lenin, que es un destacado teórico del marxismo y el socialismo. Lenin posteriormente sería asesinado. La revolución bolchevique terminaría con la llegada al poder de Stalin. Tal vez ustedes lo recuerden por cuestiones históricas en las clases de sociales. Y en la práctica, ¿en qué se convirtió dentro de la organización de la Unión Soviética o la actual Rusia esta apuesta por el socialismo? Lamentablemente se convirtió en una dictadura de Estado, ¿sí? Lamentablemente esa igualdad que se proclamaba tampoco se llegó a conquistar. ¿Por qué? Porque a pesar de que el socialismo y el comunismo habla de disolver las clases sociales, ¿sí?
que no existan esas diferencias o esas desigualdades entre los que tienen los medios de producción y los que no, entre el capitalista y el trabajador. A pesar de que el socialismo apuesta por esto, lo que sucedió en el caso de la aplicación de este modelo en la Rusia de la época fue que la clase que llegó al Estado y controló el poder del Estado, pues se volvió algo así como la élite, ¿sí? Entonces, pues la desigualdad no desapareció. La economía sí se organizó de otra manera. Eso es lo que se denominan pues economías planificadas, por contraposición a economías de mercado, pero es un tema que abordaremos en clases posteriores. Básicamente, esto es como lo básico que quería compartirles el día de hoy. Los principales modos de producción en la historia de la humanidad, por lo menos en Occidente, desde el esclavismo hasta el socialismo, las características de cada uno de estos, las posibles críticas, todo esto haciendo la aclaración visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de la teoría económica marxista y el concepto, pues como ya les expliqué, de lo que es un modo de producción. ¿Listo? Para finalizar y dando una síntesis muy breve de lo que es este concepto, pues simplemente les presento de nuevo lo que se establece en la guía. Un modo de producción es la manera en que se organizan las personas dentro de una sociedad para producir, distribuir, consumir bienes y servicios o mercancías. Nada más, nada menos. ¿Listo? Pues esto es lo que tenía preparado para el día de hoy en economía. Es como una pequeña aproximación teórica al pensamiento de Marx. Y cualquier duda, quedo atento, espero que haya quedado claro para ustedes. Lo continuaremos desarrollando a lo largo del curso y pues estoy atento. De momento pues me despido, muchachos, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.